¿Nos está invadiendo la naturaleza? Parece una pregunta tonta a esta altura, teniendo en cuenta que el hombre ha modificado tanto, para mal, en la mayoría de las veces, nuestro hábitat, que realmente es el mundo del revés, como lo pudiera haber cantado María Elena Walsh. Que la naturaleza aprovecha entonces nuestro retroceso en estos días, nuestro enclaustramiento, para avanzar sobre aquellos lugares en los que el hombre estaba pisando y entonces la naturaleza en su momento se había retraído. ¿Va a haber cambios positivos en el medio ambiente a partir de esto que nos está aconteciendo? ¿Es un virus, entonces, aquel que ha logrado cierta conciencia solidaria y hasta medioambiental para con la humanidad? Todo esto le vamos a preguntar a Christopher Anderson, ecólogo, investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Hola Christopher, un gusto recibirte en Próspera Mañana. Mi nombre es Gabriel Prosperi. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Vos, por el acento, no sos argentino. Sí, soy argentino. Sos argentino, pero no naciste acá. Nací en Estados Unidos. Correcto. Viví 12 años en el sur de Chile y ahora hace 8 en Argentina. Y bien. Soy argentino naturalizado. Y antes de comenzar, ¿cómo te trata la Argentina? ¿Te gusta quedarte acá? ¿Tenés proyectos para quedarte aquí? ¿O estás haciendo tu trabajo y luego pretendés volver a otros lares? Sí, yo llegué al sur de la Patagonia por trabajo hace 20 años en la parte chilena, pero decidimos vivir en Argentina justamente por las proyecciones de vida que permitía, tanto en lo laboral como en lo, digamos, lo personal. ¿Y tenés tu familia allí entonces instalada en Tierra del Fuego, en Ushuaia? Sí, sí. Mi marido también es argentino y trabaja en CONICET y también en la universidad. Excelente. Christopher, ¿nos está invadiendo la naturaleza? Bueno, yo no usaría el término invadir, pero sí. Entre comillas, ¿no? Por eso lo ponía como sí, una pregunta tonta, sí, si se quiere, pero ¿está volviendo la naturaleza a ocupar los lugares que nosotros le ocupamos en todo caso? Sí, 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 es bueno para provocar, pero yo creo que lo que estamos viendo hoy en día es justamente unas mejoras en algunas condiciones ambientales. Por ejemplo, si los oyentes quieren googlear el tema de la contaminación atmosférica, van a ver muchos mapas que se han producido que el antes y después de la cuarentena hay mejores significativas en smog y en distintos niveles de contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Eso es innegable. Y también se han visto algunos aumentos en distintas especies. Por ejemplo, en el Nord-Delta la gente puede ver más carpinchos. Aquí en Ushuaia yo veo en mi patio más cotorras, que es una especie nativa que se llama cachaña, que es un loro bastante grande, verde, vistoso. En general, estas son especies que ya estaban, solo que las vamos a ver con más frecuencia, porque no estamos haciendo tanto movimiento. También nosotros mismos estamos más quietos y estamos más atentos a observarlos. ¿Y qué especies, por ejemplo, vamos a la fauna, qué especies pueden ocupar ciertos lugares que nosotros nos sorprendamos al verlos, por ejemplo? Sí. Las primeras especies son las que te decía, las que ya están, solo que tal vez no las veíamos tanto. Son especies que ya convivían con el ser humano, pero tal vez solo salían de noche y ahora como no hay tanto movimiento van a salir de día. Esas son las primeras especies que se van a beneficiar. Pero también es cierto que otras especies como los grandes depredadores, no sé si han visto las imágenes en Chile de un puma que estaba en el centro de Santiago, pueden también bajar y antes estaban como más relegados a zonas más remotas y bueno, con menor movimiento y menor contacto con los seres humanos pueden volver a ocupar espacios. En todo caso, ese tipo de cambio del puma, por ejemplo, son cambios temporarios, no es como que las especies van a cambiar su distribución. Más que nada, lo que vamos a ver es un aumento en la observación de especies que ya estaban, solo que nosotros no nos dimos cuenta porque, por ejemplo, estaban de noche o estaban como en los costados y ahora se van a ocupar la plaza. ¿Y qué pasa con los insectos, por ejemplo? No, yo creo que con los insectos no vamos a ver grandes cambios. Las especies que vamos a ver más son las especies que nos evitan. Y en general los insectos no es como que ahora va a haber una plaga de insectos porque nosotros no estamos en las plazas. Pero las cucarachas, por ejemplo, ¿están más contentas o no que estamos todo el día dentro de casa?
Bueno, en ese caso yo creo que depende un poco de la oferta de alimentos. Claro, Si de la limpieza, ¿no? Ahora estamos adentro de casa y limpiando sí. todo, o sea, las cucarachas Si no deben dejamos estar mucha muy basura, contentas. vamos a ver más cucarachas, justamente. Claro, claro. Y desde el punto de vista de la fauna marítima, hemos visto videos en la costa bonaerense, por ejemplo, que hasta las corvinas se han acercado hasta la rompiente, cosa que no ocurría hasta hace poco tiempo. Sí, justamente hay muchas especies que son sensibles al movimiento humano y pueden estar, pero evitan cualquier presencia humana. Entonces, la contaminación, por ejemplo, no solo es la contaminación de contaminación química, sino también hay contaminaciones acústicas, hay contaminaciones de los movimientos de los barcos o de las personas, y hay muchas especies que están, pero están lejos porque evitan ese tipo de contaminación acústica o la presencia humana. Y justamente ahora lo que vamos a ver es estas especies vuelvan a ocupar espacios. Como digo, no son especies nuevas, no son especies que no estaban, solo que ahora vemos lo que estaba que antes no percibíamos. Uh-huh. Y de hecho es una oportunidad para que volvemos a valorar lo que podría estar y reconocer que también nuestras conductas afectan a ese nivel, porque en la vida cotidiana naturalizamos ciertas cosas que, bueno, por ser normal pensamos que es así por la naturaleza, y en realidad ahora vemos lo que podríamos tener en nuestras plazas y reconocer que somos capaces de modificar la conducta para mejorar esas condiciones. Porque aquí hay un concepto clave, que nosotros pensamos en la degradación que nosotros hacemos en la naturaleza y que nosotros ahora estamos mejorando la naturaleza por no estar. Pero también nuestro bienestar y nuestra salud proviene de la naturaleza. Y por generar este corte, por estar en cuarentena en casa, también estamos afectando a nuestra salud en forma negativa. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que chicos de bajos recursos que viven en el centro de grandes ciudades tienen menor obesidad infantil si viven cerca de espacios verdes. Eso quiere decir que el espacio verde no es solo una cosa estética, es una cosa que afecta la salud de esos chicos. Por estar cerca de espacios verdes, tienen menor obesidad infantil. Entonces, yo creo que otra pregunta que tendríamos que hacernos es esto de este desvínculo que estamos haciendo por la cuarentena. ¿Cómo recuperamos cuando salimos de la cuarentena estos contactos con la naturaleza que también nos proveen beneficios de salud? ¿Y qué pasa con la flora? ¿Ocupan también espacios que antes no estaban? Hablábamos recién de la fauna y de cómo se mueven determinadas especies. Sí. ¿Qué pasa con los arbustos, con los árboles? Sí, con tiempo suficiente, no sé, seguro todos han visto los casos famosos como Chernobyl, donde cuando sacas a las personas, en varias décadas ya las ciudades están cubiertas con plantas. En este caso, como que la cuarentena, supongo que va a ser mucho menos que décadas. Entonces, el avance de la flora va a ser mucho menor que la fauna, porque la fauna tiene la capacidad de desplazarse mucho más rápidamente, y la flora, como que los cambios no creo que se perciben en este tiempo. Pero va a estar mucho más saludable porque, por ejemplo, en las plazas no vamos a pisar tanto los pastos, no vamos a herir tanto los árboles, los chicos no se van a trepar, digamos, van a tener cierto descanso, ¿no? Sí. Y vos dijiste una palabra cuando presentaste este tema de la conciencia solidaria, y yo creo que aquí yo he visto algunos memes en Facebook que dice que el cambio climático necesita contratar al mismo publicista que el coronavirus. Como que hemos reaccionado como sociedad de forma muy solidaria frente a esta crisis del coronavirus. Pero también demuestra que somos capaces de operar en esta forma ante otras crisis. Y por ejemplo, si queremos mejorar el ambiente en forma continua, no solo por 15 días, también tenemos esa capacidad. Es cuestión de priorización. Y bueno, lo que estamos demostrando en este momento es nuestra capacidad de operar como sociedad frente a un problema. Estamos hablando con el doctor Christopher Anderson, es ecólogo, investigador del CONICET en el Centro Austral de Investigaciones Científicas y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Puede ayudar a determinados focos de contaminación muy paradigmáticos? Por ejemplo, Christopher, aquí en la zona metropolitana es famoso el caso del Riachuelo. Han hecho proyectos, se ha hecho infinidad de planes de descontaminación del río. Todos fracasaron uno tras otro. ¿Por qué? Porque las industrias seguían contaminando justamente el río, el agua y el lecho. Pero con este parate económico, ¿puede haber alguna modificación de esos lugares, de esos espacios tan contaminados? Yo creo que cualquier crisis es una amenaza, pero también es una oportunidad, porque nos da la oportunidad de hacer las cosas de otra forma.
En el caso puntual de las industrias grandes, yo creo que la disminución de la contaminación ha sido menor, porque muchas industrias siguen funcionando, porque son industrias importantes para la mantención de todo. Lo que hemos visto más en reducciones de contaminación es, por ejemplo, los autos, porque dejaron de circular los autos. Entonces, yo creo que puntualmente temas como el riachuelo no van a haber tantas mejoras, porque muchas industrias siguen funcionando, pero sí, este ejemplo, en general, nos da la oportunidad de decir, bueno, hay otras formas de organizarnos, somos capaces de enfrentar grandes crisis en forma coordinada, y si decidimos mejorar en este caso una contaminación puntual, se puede. Yo creo que en este caso puntual del riachuelo, el caso, digamos, que estamos viviendo, no vamos a ver grandes mejoras por los temas de contaminación que tiene. Pero sí, sin lugar a dudas, va a haber algunos. Y ya hace rato que estás aquí en la Argentina y seguramente haces una evaluación de nuestra idiosincrasia. Justamente el aspecto cultural, la forma de ser del argentino, ¿es beneficioso para el medio ambiente o somos una población bastante destructiva? No, yo creo que Argentina, como muchas culturas, tiene dos caras. Como hay un lado que es muy solidario, que es muy de pensar en el otro, y bueno, no deja de existir el vivo, ¿no? Que siempre quiere aprovechar y hacer lo que quiere, que pasa el semáforo en rojo o que no obedece las reglas de ningún tipo. Pero yo creo que, bueno, en este momento tenemos que priorizar el lado solidario y siempre van a coexistir esas dualidades en cualquier sociedad y en cualquier grupo humano, pero lo que podemos hacer es a través de las instituciones, y yo creo que las instituciones aquí sí están respondiendo en esa forma, priorizar los valores solidarios que tenemos. De todas maneras, no sé si coincidirás conmigo, yo lo veo, por ejemplo, en mi hijo o en adolescentes con los que tengo contacto, las nuevas generaciones tienen una conciencia mucho más desarrollada de su contacto, de su relación con el medio ambiente. No sé qué opinas vos. Sí, yo creo que hay un cambio paradigmático. Este año yo estoy dictando un curso de primer año en Ciencias Ambientales que se llama Introducción a Ciencias Ambientales. Y sí, los jóvenes tienen otra mentalidad y otra forma de pensar. En muchos casos las instituciones o las decisiones políticas demoran tiempo porque, bueno, hasta que esos jóvenes tomen el poder pasan décadas. Pero sí, yo creo que actualmente estamos frente a un cambio paradigmático donde los chicos jóvenes no cuestionen si estos temas son importantes, lo tomen por hecho. Uh-huh. Mientras tal vez con una persona mayor tenés que convencerle. Uh-huh. Y muchas veces piensan que es no sé, tenés que sacrificar la economía para priorizar el ambiente, donde los jóvenes dicen no, las dos cosas van de la mano. Es el desarrollo sustentable del que tanto se habla, ¿no? Pero los Sí, pibes, sí. los pibes y las pibas los ponen en palabras y con ejemplos. Van Sí, de la sí. mano, punto. Esto es así. Sí. Sí, como te decía, esto del desvínculo con la naturaleza, el ser humano no solo es un factor de perturbación sobre la naturaleza, sino también recibe beneficios de la naturaleza y tenemos que generar esos vínculos. Entonces la cuarentena no solo es una forma de parar que el ser humano afecte negativamente al bosque, sino también tenemos que pensar cuando volvemos a estar en contacto con el bosque, cómo lo hacemos en forma más benigna, pero también reconocer cuáles son los beneficios que ese bosque nos está brindando. Otro ejemplo de ese tipo de análisis es, se han mostrado que personas que están en hospitales, recuperando después de distintas intervenciones de cáncer o de cirugías, recuperan más rápido cuando tienen una vista de un paisaje verde o azul. Azul sería como cuerpos de agua. Entonces el ambiente es algo que nos atravesa todo el tiempo, solo que a veces hemos como perdido ese conocimiento y tenemos que siempre reconocer esos beneficios que recibimos y tratar de potenciarlos también, no solo pensar en lo que hacemos mal, sino lo que el ambiente hace bien para nosotros. Doctor Christopher Anderson, ecólogo, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, muchísimas gracias por nutrir, por hacer mejor este programa en estos minutos. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y que se cuiden.